Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Saludo a la distancia a Enrique Quintana. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches. Juan Ignacio Zavala, bienvenido, como siempre, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Y le doy la bienvenida al maestro Arturo Zárate. Muchísimas gracias. Maestro, gracias por acompañarnos esta noche. Siempre es un gusto, Leonardo. Buenas noches. Gracias, le agradezco profundamente, maestro. Bueno, esta tarde se entregó el paquete presupuestal para el año que viene, para el 2021, el señor secretario de Hacienda presente en la Cámara de Diputados, la presidenta de la mesa directiva recientemente electa, Dulce María Sauri, recibió el paquete. ¿Qué información tenemos ya precisa y concreta del contenido de este presupuesto? Bueno, pues hay un pronóstico de crecimiento de la economía del 4.6% para el año entrante. Ahora lo discutiremos. Un presupuesto de más de 6 billones de pesos con un tipo de cambio que establecen a 22 pesos con 10 centavos, el tipo de cambio entre el peso y el dólar, el barril de petróleo. Estas son las variables fundamentales que se toman en cuenta para hacer el presupuesto de la nación para el año que viene. El barril de petróleo a $42, una inflación del 3%. Enrique Quintana, tu primer balance de lo que se ha presentado hoy a la Cámara de Diputados. Mira, Leo, creo que no tuvo sorpresas. Las cifras que contuvo el paquete económico, por lo menos las principales, ya eran esperadas y no se salen de rango. Por ejemplo, para este año se estima que tendremos una caída de 8%. Esa caída de 8% está ligeramente por abajo del nivel que el consenso espera, que está en cerca de 10%. Sin embargo, con las condiciones de incertidumbre que existen, creo que está en rango. Es difícil tener una estimación adecuada. Y para el próximo año, ya mencionabas tú, se estima un crecimiento de 4.6%. También está ligeramente por arriba del promedio que el consenso de expertos estima para el 2021, pero no está muy alejado. Y de hecho, hay algunas agencias y bancos que consideran que el crecimiento será todavía mayor. Por ejemplo, JP Morgan, su último pronóstico, señala un crecimiento superior al 5% para el 2021, aunque con una caída más profunda en este año. Digamos que está en los rangos. Tal vez yo le hubiera puesto una caída un poco mayor para este año y un crecimiento un poco menor para el próximo. Pero está en los rangos. No se disparó respecto a lo que el mercado estaba esperando en este presupuesto. En materia de gastos e ingresos del gobierno, también más o menos está en la línea. Se considera que el gasto en términos reales prácticamente se va a estancar, va a permanecer estable, aunque habrá recortes, habrá que apretar el gasto en algunos rubros, porque hay otros como el pago de pensiones donde ese gasto va a crecer. Hay dependencias donde hay incrementos importantes, por ejemplo, los recursos que se van a destinar al proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, pues se disparan en varias veces respecto a lo ejercido en este año, lo cual también es algo lógico porque en este año hubo un trabajo que involucró menos obra. El próximo año habrá más obra dentro de ese proyecto. Y hay dependencias como la propia Presidencia de la República, pues que tendrá un recortón muy, muy fuerte.
De modo que en esa parte no hubo sorpresas. En los ingresos también habrá una caída que quizás algunos consideren modesta. Va a ser en los ingresos tributarios, es decir, lo que capta el SAT, de 2.6% en términos reales. Es decir, a pesar de que la economía crezca el próximo año, no sucederá lo mismo con los impuestos. Una situación inversa a la que pasó este año, donde la economía se desplomó y no ocurrió lo propio con la captación tributaria. Viendo las proyecciones de Hacienda, Leo, lo que encontramos es que se estima que lleguemos a la mitad de esta administración con un Producto Interno Bruto que estará algo así como 4% por abajo del nivel con el que fue tomado el gobierno, el nivel de 2018. Y es interesante, Hacienda también presenta un estimado de mediano plazo donde para el periodo 2022-2024 considera que tendremos un crecimiento promedio de apenas 2,5%. Si tomamos el sexenio completo, pues la economía tendrá una alza de apenas 3% a lo largo de toda la administración, lo cual implica algo así como 0.6% en el promedio anual, la cifra más baja si se cumple este pronóstico desde el sexenio de Miguel de la Madrid, donde estuvo en cero. Así que, pues en ese sentido, creo que Hacienda fue realista. Vamos a ver si mañana el presidente de la República no dice, no le hagan caso a esta estimación de Hacienda, vamos a crecer más. Dudo mucho que lo haga porque pues ya lo hizo varias veces y ahora ya está en un documento enviado al Congreso. Así que en términos generales yo te diría, no hay sorpresas, es una tendencia inercial de la economía, un crecimiento sí el próximo año, básicamente por efecto del rebote de la economía tras el confinamiento en el que estuvimos en este año. Muy importante este contexto, Enrique, que lo planteas así en perspectiva, porque cuando dice el secretario de Hacienda y cuando salen estos encabezados diciendo creceremos al 4.6%, parecería o crear la impresión de que estamos creciendo más de lo que se crecía en el pasado. Lo importante es decir aquí es recuperación de lo que cayó la economía. ¿Lo entiendo correctamente, Enrique? Recuperación a medias, o menos que a medias, claro. Porque no va a alcanzar el crecimiento del próximo año, ni siquiera a compensar la mitad de la caída que vamos a tener en este 2020. Juan Ignacio Zavala, por favor, te escuchamos. Bueno, pues no hay mucho que agregar a lo que ha dicho Enrique. Creo también que hay una cuestión que deberíamos evaluar, que deberíamos ver. Por un lado está la difícil coyuntura que atraviesa el mundo por la pandemia y por lo tanto pues eso se traslada en golpes a las economías. Me parece que evidentemente pues México no es la excepción, no lo ha sido ni tenía por qué serlo, pero sí hay que subrayar a todo esto pues una sistemática política de exclusión de la inversión por parte del gobierno de López Obrador. Y creo que esto va a tener sin lugar a dudas una manifestación en el próximo año y se ve también en el gasto del gobierno, digamos. El gobierno de manera desordenada y un poco absurda en algunos casos ha tenido que hacer unos recortes, ¿no? Como una medida de política pública que ellos consideran que eso les permitiría gastar en otras cosas. No ha sido así. Han suspendido todo tipo de obras, han arrancado algunos sueños ahí que ya se ven poco viables, como es lo de Santa Lucía, como es lo de Dos Bocas. Y bueno, todo esto tiene un reflejo claro en la economía, lo que decía Enrique ahorita de los datos, ¿no? Tener un crecimiento, si bien nos va de menos 4%, porque hay una caída de la economía que era, podríamos decir, casi inevitable en algunas cosas que se podían haber
paliado algunos asuntos, pero el gobierno decidió apostar a no hacerlo. Pero eso nos va a llevar a uno de los crecimientos, me sorprendió mucho el dato, uno de los crecimientos más pobres desde la época de Miguel de la Madrid, que es, digamos, eso nos recordamos los que ya tenemos edad vulnerable, que somos los que participamos en esta mesa, me parece. No todo el mundo lo va a recordar, pero sí son décadas de que no se tenía un crecimiento así. Creo que en ese sentido nos tocó el peor momento con el peor gobierno, parafraseando al presidente, porque la verdad hay una visión muy chiquita, muy pequeña sobre cómo detonar la inversión, hay una visión bastante mezquina sobre lo que pueden hacer los empresarios por el crecimiento de sus propios negocios, y hay un afán sistemático de tener un control del Estado por esa parte. Recordemos, aunque el año que entra va a ser un año electoral, un año donde el dinero fluye para las campañas, y sin duda todo ese control de dinero también quedará en manos del gobierno. Entonces, pues da gusto saber que hay realismo por parte de la Secretaría de Hacienda, como señaló Enrique, pero pues lo que da terror pues es la realidad, ¿no? Que sean realistas. Pues sí, lo que dices es, además del contexto internacional, un contexto recesivo, golpeado y agravado por la pandemia, en México se tomaron decisiones que frenaron la inversión, es lo que señales. Maestro Alfonso Zárate, por favor, lo escuchamos. Hay una verdad muy sabida, que las verdaderas prioridades de un gobierno se expresan en el presupuesto. Es decir, una promesa de campaña o de gobierno que no está respaldada por los recursos asignados no es más que demagogia. Y creo que en este caso el presupuesto, particularmente el proyecto de presupuesto de egresos, nos vuelve a subrayar que para este gobierno hay dos capítulos que son esenciales, fundamentales. Un capítulo es el de las prioridades sociales, los programas de apoyo para la tercera edad, para los jóvenes estudiantes, para los discapacitados, para sectores campesinos, etcétera. Y el segundo capítulo, el de los grandes proyectos de infraestructura, fundamentalmente la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Si asumimos que esas son las prioridades que se expresan en el presupuesto, tenemos que ver la manera en que puede dislocarse el resto, o se pueden afectar el resto de las que debieran ser prioridades de cualquier gobierno. Abordo en primer lugar el tema de los programas sociales. Los programas sociales se van a mantener en esos mismos niveles. Incluso el presidente ha anunciado que si acaso se incrementarán. Y esto será fundamental porque a partir del día de ayer inició todo este proceso que va a concluir en la elección del año próximo, en la cual se van a elegir las 15 gubernaturas, los 500 diputados al Congreso de la Unión, congresos estatales, presidencias municipales, etcétera. Y esto es un tema verdaderamente crucial. Es crucial para el proyecto de la Cuarta Transformación, pero es igualmente crucial para sus opositores. Por algo que hemos expresado en otras ocasiones, que la Cámara de Diputados tiene atribuciones exclusivas de una gran significación. Menciono simplemente dos. Le corresponde exclusivamente la discusión, análisis y, en su caso, aprobación del presupuesto. Y, en segundo lugar, le corresponde también de manera exclusiva la revisión de la cuenta pública. Pero no solo eso, sino como colegisladora, una mayoría absoluta o incluso una mayoría calificada en Cámara de Diputados, que se lograra el año próximo, favorecería que la Cuarta Transformación pudiera continuar con todo este proyecto de reformas constitucionales de gran calado, de tal manera que tanto para la 4T como para sus opositores es una elección crucial. Y en ese sentido, el presupuesto y el hecho de que se mantengan los programas sociales es definitorio, porque ahí están 23 millones de beneficiarios que de alguna manera
van a tener un voto cercano al gobierno que les otorga estos proyectos. Hay un estudio reciente, pero además hay testimonios a nivel internacional que aquellos gobiernos que tienen este tipo de apoyos sociales, estas políticas clientelares, esos apoyos se traducen en términos electorales. Y actualmente hay estudios que muestran que aproximadamente el 15% de la preferencia se explica en función de esos apoyos. Así que esas son las dos prioridades esenciales que yo percibo en el presupuesto y desde luego las dos las veo vinculadas a la obsesión del jefe del Ejecutivo por dejar intocados esos dos capítulos que desde un principio ha fijado como su altísima prioridad. Esos programas sociales no he tenido oportunidad de ver en detalle, esto de los jóvenes construyendo un futuro o este otro tipo de programas. ¿Reciben incrementos en el presupuesto del año entrante, Enrique? ¿Hay ya algún dato que nos permita para ratificar esto que dice el maestro Zárate, que evidentemente hay una intención que pudiera orientarse a intereses electorales? ¿Ya les da más dinero a estos programas, Enrique? Hasta donde he podido revisar el documento, Leo, se mantienen estables. No hay un incremento, por lo menos un incremento sensible en la mayor parte de los programas. De modo que, al menos en el papel, no pareciera que se haya confeccionado la asignación del presupuesto con criterios electorales. Y digo al menos en el papel, porque bueno, todos sabemos que los márgenes de maniobra que existen son amplios, por ejemplo, para concentrar en ciertos meses del año el gasto de todo el 2021, si fuera el caso, adelantando erogaciones en lugar de distribuirlas uniformemente en el tiempo. Tradicionalmente, y no es solamente en esta administración, antes de los procesos electorales se acelera el gasto del gobierno y de los gobiernos, porque esto también pasa a nivel de gobiernos locales. Y después del proceso electoral viene un freno del gasto público. No me extrañaría que este perfil a la hora de la hora fuera también lo que viésemos en el curso de la ejecución, ya no solamente de la discusión y confección, sino inclusive de la ejecución del gasto público. Pues vamos a ver cómo se ejerce. Queda pendiente el tema de la deuda. Sigue el gobierno contemplando cero deuda, aunque pues todos nos preguntamos si alcanzarán los recursos para financiar todo esto. No está contemplado nada en ese sentido, ¿verdad, Enrique? Se mantiene a poquito más arriba de 50 puntos del Producto Interno Bruto, la deuda pública neta, pero desde luego si hay endeudamiento, el endeudamiento indispensable simplemente para sustituir los papeles de deuda que vencen. Es decir, hay múltiples procesos de refinanciamiento con la colocación de CETES, de bonos y demás que existen. Sin embargo, se mantiene el llamado superávit primario, se mantiene en cero, es decir, no pasa a déficit primario, con lo cual implica que el balance de gastos e ingresos, si se le quita el costo financiero, el balance es neutro, es decir, no implica, en efecto, Leo, contratación de deuda. De nueva, por lo pronto. Vamos a hacer una pausa, déjenos ir a mensajes rápidamente y regresamos con mucho más al cierre. Vaya efervescencia en el tema de partidos que hemos vivido en los últimos días. Me parece que es el inicio de la temporada de aquí a la jornada electoral del año entrante, pero les pediría su reflexión primero sobre el proceso para
renovar el liderazgo y la presidencia nacional de Morena. Varios inscritos ahí, Porfirio Muñoz Ledo, en compañía y en una fórmula que ha sido ya muy controversial. Por otro lado, Mario Delgado, que siempre sí reconsideró, él se había retirado en el pasado, había dicho que no, ahora dice que sí y va de nuevo por ella. Les pediría su reflexión primero de esto y después del registro de estos dos partidos, primero el PES y luego México Libre. Juan Ignacio, si quieres arrancar tú con estos temas y vamos dando la vuelta, por favor. Sí, claro, mira, pues dada la escasa oposición que hay, lo escaso no solo en ideas o en banderas, sino también en presencia, es normal que se haya llevado a Morena toda la atención, ¿no? Digamos, la atención política está en Morena, salvo por el caso del registro de México Libre, porque el presidente decidió inopinadamente subir ese tema al burlarse, al mofarse, pues de que le hubiesen negado el registro en el INE a México Libre. Pero déjame ir primero a lo de Morena. Bueno, pues son, no sé, creo que son más de 10 los que están registrados para dirigir Morena. Recordemos, Morena no es un partido tradicional en el sentido de la palabra, no es un partido cuyos miembros hayan vivido alguna elección interna, etcétera, se aglutinaron en torno a un liderazgo que es el de López Obrador y así crecieron y así ganaron y ganaron ampliamente. Entonces, digamos, el poder que se puede repartir en este país está casi íntegramente en Morena. De ahí el interés de individuos como Mario Delgado, que recapacita y que dice, del que se sentía el intelectual orgánico, Gibran Ramírez, de la propia Jacob Polensky, de esta figura de Porfirio Muñoz Ledo, que quizás sería el tercer partido que podría dirigir, porque ya dirigió el PRI, ya dirigió el PRD, le faltaría, con esta manera sería el tercer, yo creo que sería un récord de Guinness, la única persona en dirigir 3 partidos. Recordemos que López Obrador también fue dirigente del PRD. Entonces, digamos, toda esa banda de políticos reciclados que conforman Morena y que en la persona de López Obrador han tenido un éxito relevante en términos de la victoria del 2018, ahora quieren dirigir el partido. ¿Para qué? Para administrar el poder y administrar las candidaturas. Lo que hemos visto últimamente en las encuestas señala que Morena, aunque está por abajo, muy por abajo del liderazgo de López Obrador, tiene bastante más presencia y fuerza de la que pensábamos y de la que tienen el PAN, que en algunas encuestas ya lo ponen en tercer lugar, y por supuesto el PRI. Entonces, digamos, vamos a ver una serie de golpes políticos a los cuales no estamos tan acostumbrados, pero que en Morena sí, porque en Morena sí se procesan las cosas. Digamos, los ataques que ha habido el día de hoy, por ejemplo, a Gibran Ramírez por parte de sus correligionarios son una cosa pues realmente sorprendente por el tipo de violencia y descalificación que se hace. Si antes, digamos, cualquier elección interna en cualquier partido del mundo suelen ser ríspidas. ¿Y por qué? Porque son una suerte de guerra civil o de pleitos familiares, ¿no? Entonces suelen ser un tanto cuanto duras. Pero en el caso de Morena, pues son francamente de un nivel insospechado. Y al tener ellos nada más los focos, pues va a ser importante lo que sucede en ese partido y cómo piensan repartir el poder. Una pregunta que algún día nos hicimos hace meses al respecto en nuestra mesa es si el presidente López Obrador va a intervenir o no en Morena, hasta dónde va a llegar ese pleito, hasta dónde puede afectar al presidente y hasta dónde puede desgastar su imagen. Eso pues lo iremos viendo, va a estar interesante. Saquen palomitas, puede llegar a ser incluso chusco y bueno, con una buena dosis de ridículos que los vamos a ver porque son proclives a. En el caso del PES y de México Libre, pues bueno, yo insisto, yo creo que pensar que el INE, que Lorenzo Córdoba, por ejemplo, la figura del presidente del INE, recibe línea del presidente López Obrador, pues es un despropósito. De ahí a que la calificación del INE no sea revisable y de ahí a que no sea cuestionable esa decisión que se recurra al tribunal, es otro asunto. Pero me parece
que lo relevante aquí es cómo, digamos, este aspecto de registros de partidos que tienen a lo más un margen de votación en las encuestas, 4 o 6%, muy poco, y puestos así ya en la pregunta de las encuestas, pues caray, solo están otra vez en la órbita porque el presidente López Obrador decidió inopinadamente festejar de manera rumbosa, mofarse de la suerte que ha tenido ahora sí que su némesis, el expresidente Calderón. Si no, quizás estuviéramos hablando nada más de un recurso ante el tribunal. Pero digamos, lo agitado del asunto viene de la actitud del presidente. Creo que los dirigentes, tanto Felipe como Margarita y los militantes de México Libre tienen el derecho y lo deben de ejercer, de ir al tribunal. ¿Cuál será la decisión del tribunal? Quién sabe, se antoja difícil toda vez que es conocida la vinculación de la gran mayoría de ese tribunal con el gobierno. Por otro lado, Leo, yo considero que si bien podía ser que hace un año el presidente López Obrador necesitara de un partido de derecha más que le robara al PAN votos, que le quitara mercado electoral, o que él propio necesitara un sparring de mayor nivel, como lo ha necesitado durante este transcurso, pero me parece que las encuestas son claras al señalar que van solos el presidente y Morena, que no necesitan generar más partidos, que no es que el PAN necesite que le roben votos porque los pierde solitos. Y bueno, también es una elección como no tiene la elección, no es una elección presidencial, no es una elección que un candidato pueda generar cierta cohesión en un frente opositor, sino que requeriría de otras estrategias. No veo por qué el presidente necesitara de más partidos en la contienda, más aún dado este mensaje que hablábamos desde el principio de austeridad, y sobre todo él ha insistido mucho en quitarle dinero a los partidos. De hecho, tienen ya poco dinero. Bien, maestro Zárate, su visión a este respecto, por favor. Leonardo, a mí me gustaría decir en primer lugar que el partido Morena tiene un problema de identidad no resuelto. Es decir, es partido o es un movimiento, pero lo cierto es que es una anomalía en el sistema político electoral del país, porque en muy poco tiempo logró constituirse como partido y llevar a su líder a la presidencia de la República. Pero tiene muchas características de los viejos partidos, particularmente del viejo PRI y del viejo PRD. Y aquí haría una digresión para señalar que la candidatura de Porfirio Muñoz Ledo, en mi opinión, tiene un propósito simbólico, que sería el de recordar a los militantes de Morena que el verdadero origen de Morena está en la corriente democrática. Es decir, en esta fractura que encabezaron Cuauhtémoc Cárdenas y el propio Porfirio en 1987, en donde rompen con el sistema político, rompen con el PRI y constituyen el Frente Democrático Nacional. Y el Frente Democrático Nacional va a ser una amalgama de muy diversas fuerzas, de grupos, de grupúsculos, y ahí van a estar expriistas, excomunistas, extrotskistas, exeuistas, es decir, una serie de grupos muy diversos que al final de cuentas constituyen el Partido de la Revolución Democrática. Y precisamente porque este partido es la confluencia de tantas fuerzas diferentes con posturas ideológicas, con tribus, es que la única manera de mantener la disciplina es a través de un liderazgo indisputado, que fue en un principio el del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y en otro momento el del propio Andrés Manuel López Obrador. Pues hoy vemos eso en el partido Morena. Hoy lo que vemos en Morena, y particularmente lo hace resaltar la lucha por la dirección nacional, es una pelea verdaderamente rijosa de caníbales que están viendo la manera de destruirse unos a los otros para ocupar una posición que es la de gerente de ese partido movimiento que finalmente, como en los años del PRI, depende de Palacio Nacional, y que será el presidente de la República el que marcará línea en esta disputa. Esa sería mi opinión, Leonardo.
Muchas gracias, maestro Enrique. Una expresión que se ha usado es que Morena ya se perredizó, porque recuerdan las múltiples ocasiones en las cuales fue muy complejo renovar la dirigencia nacional del PRD y se ensayaron diferentes métodos. Ahora Morena, después de que pues, se metió a una pelea intensa donde había 3 protagonistas, 3 aspirantes a la presidencia nacional, Mario Delgado, Jacob Polevsky y Berta Luján, pues por un lado se marginó Berta Luján, que se bajó de la contienda. Pero por otra parte, pues surgieron, como decía Juan Ignacio, toda una serie de aspirantes que se suman a los 2 que estaban originalmente. Y se metieron a un proceso que en alguna medida le quita el control a Morena, lo cual pues también lo hace muy interesante, que es el de encuestas a población abierta. Entonces, algo que va a pesar mucho en la definición del nuevo presidente de Morena es que sea un personaje conocido, más allá de las cualidades que puedan tener o defectos incluso que puedan tener personajes que están intentando meterse a la pelea, pues francamente no les veo ninguna posibilidad bajo este método de selección. ¿Quién sí tiene chance? Bueno, yo veo básicamente solo 3 nombres que están muy posicionados en la opinión pública. Creo que inopinadamente, por haber llegado al final, pero el que podría perfilarse como favorito es Porfirio Muñoz Ledo, porque es el más conocido. Y cuando a la gente le llegue la encuesta o le hagan la encuesta a propósito de quién considera que debe ser el presidente de Morena, pues el nombre de Muñoz Ledo quizás es el que le va a sonar más. Después está Mario Delgado, que en los últimos 2 años aproximadamente, pues se ha convertido también en un personaje bastante público, quizá digamos más o menos a la par que la que fue por algún tiempo la presidenta en funciones de Morena, la señora Polevsky. Entonces creo que hubiera sido una contienda entre los 2 que estaban originalmente, que son los más conocidos, pero se mete al final Muñoz Ledo y sería pues muy curioso, muy interesante por las posiciones que ha sostenido Muñoz Ledo, que quedara como presidente nacional de Morena. Sería muy interesante porque él ha sido un crítico bastante agudo de las políticas del presidente López Obrador en algunos ámbitos, en otros las ha respaldado, pero ha mantenido una posición independiente. Así que pues se va a poner muy interesante. Creo que en efecto el hecho de que Morena sea el partido que encabeza todas las encuestas hace que este proceso se convierta quizás en algo incluso más interesante que la elección en algunos estados donde probablemente vaya a barrer casi con independencia de cuáles sean sus candidatos. Pues vamos a ver, lo que no sé todavía, ¿ya se definió el método? ¿Es encuesta abierta, Enrique? Sí, claro. Claro, se definió, ya están contratadas las empresas que van a levantar la encuesta. Esto ya fue una resolución del Tribunal Electoral. Entonces, digamos, el registro de los aspirantes se da ya sobre la base de la aceptación de este método de selección, donde, dado que es encuesta, pues no se puede tomar solamente a los militantes de Morena, sino que será a la población abierta. Y por eso decía que allí los más conocidos son los que tendrán mayor posibilidad de ser los seleccionados para la presidencia. Los que más puedan pesar a la hora de la encuesta. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Ahora que ya han mencionado varios de ustedes a la señora Polevsky, hoy tuvo una reaparición, había estado como de bajo perfil y hoy reapareció con un tema especialmente sensible para la administración, para el presidente López Obrador. Mensajes, volvemos.
en los últimos meses, desde la disputa por la dirigencia de Morena, y hoy justamente que surgen las nuevas candidaturas y se define los términos de la encuesta abierta, como decía Enrique, pues a lo mejor aquel que tenga más popularidad o que su nombre suene más pudiera tener más posibilidades, y la señora Polevsky solicita hoy al Senado de la República formalmente que se someta a votación la posibilidad de llevar a una encuesta en la boleta del año entrante, en la boleta del 2021, el juicio a los expresidentes. Maestro Zárate, su análisis a este respecto: ¿es una farsa? ¿Es un instrumento de propaganda político electoral? ¿Hay un auténtico espíritu de lucha contra la corrupción? ¿Cómo lo ve usted, maestro? Yo creo que esta iniciativa de Jacob se inscribe precisamente en la naturaleza del proceso que va a decidir finalmente quién encabece el partido Morena, porque lo decía bien Enrique, en la medida en que haya más conocimiento, que la gente identifique más a los actores, tendrá más facilidad para decidirse por uno o por otro. Y aquí valdría la pena también mencionar algo, que el procedimiento de consulta, esta consulta abierta, no está previsto en los documentos básicos del partido Morena, y curiosamente fue sugerido en una conferencia mañanera por el propio presidente López Obrador y recogido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De tal manera que yo creo que si en un momento determinado el presidente llega a sentir que la inclinación que se percibe va por un candidato o una candidata que no es su candidato, no dudaría en que de alguna manera discreta y con todo respeto emitiera una opinión para descalificar o para calificar a algunos de los contendientes. Por otro lado, me parece que el tema de la investigación y eventual procesamiento a quienes fueron titulares del Ejecutivo es realmente una simulación, una tomada de pelo, pero muy efectiva. Sabemos que en el sistema político mexicano, no obstante que tenemos toda una tradición de ruptura en el discurso entre el presidente que ingresa al poder y su antecesor, esto no se agota en una decisión judicial. Hay que pensar en que un presidente como Adolfo Ruiz Cortines podía romper desde el discurso inaugural con Miguel Alemán, pero no perseguirlo. Lo mismo en el caso de José López Portillo o en el caso de casi todos los presidentes, lo cual ha establecido una especie de regla no escrita que es la de la intocabilidad al expresidente. Y esto tenía una razón de ser en los años del PRI, porque el jefe del Ejecutivo saliente tenía la facultad metaconstitucional de elegir a su sucesor. Y en esa medida tenía un fuerte compromiso con quien lo había escogido. Pero hoy esto es algo distinto, especialmente en el momento en que triunfa Andrés Manuel López Obrador de una manera muy contundente y que representa otra fuerza política, otro ideario, otra línea de política. Pero el presidente ha dicho, no una, muchas veces, desde que era candidato, que si el pueblo decidiera ir a una investigación y proceso contra los antecesores, él votaría en contra. Él ha mencionado en alguna entrevista, llegó a decir que ir contra los anteriores presidentes podría generar un problema de gobernabilidad. Y por eso se llegó a hablar incluso durante el primer tramo de gobierno de López Obrador de que habría existido un pacto, un acuerdo con Enrique Peña Nieto, porque sorprendía el que con esta obsesión, especialmente con Felipe Calderón, no tocara a su antecesor, quien encabezó un gobierno verdaderamente voraz en términos de corrupción. Pero yo diría, para terminar, que la solución en este caso de si se procesa o no a un expresidente no tiene que ver absolutamente con una encuesta, entre otras cosas, porque el presidente de la República, en el momento de asumir la presidencia, protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes. Y entonces no puede asumirse ni puede aceptarse
que la decisión de ir contra un expresidente tenga que ver con un plebiscito en vez de que tenga que ver con evidencias, indicios, acusaciones, y que el sistema de procuración y de administración de justicia funciona como debe ser. Entonces creo que esta estrategia de señalar a los expresidentes más bien se encuadra dentro de la lógica de la lucha contra la corrupción, que le da muy buenos rendimientos al presidente de la República. O sea, no pasaremos, a su juicio, maestro Zárate, de estos escarceos, de estos fuegos artificiales, pero ¿piensa usted que no irá más lejos un proceso serio? Yo creo que sí podría ocurrir. ¿Cómo lo imagino? Por lo pronto, las imputaciones que hace Emilio Lozoya en contra de Videgaray, de Peña Nieto, y va inclusive mucho más atrás, hasta Salinas de Gortari, implican un factor de intimidación a estas fuerzas políticas y un factor de respaldo popular por el coraje, la irritación de anchas franjas sobre los excesos de los expresidentes. En mi opinión, esto podrá utilizarse siempre y cuando tenga una gran rentabilidad político-electoral. Si conforme se acerque la elección del año que entra, Morena está desinflado, sus candidatos no prenden, la carta de la investigación a Peña Nieto y a Videgaray, en el caso de que se ejecutara incluso un orden de aprehensión, elevaría automáticamente el respaldo de manera significativa al presidente, y entonces creo que es un as bajo la manga que se va a utilizar de acuerdo a su conveniencia político-electoral. Es decir, depende de cómo esté el escenario, juzga usted. Juan Ignacio, tu lectura sobre estos hechos. Mira, yo creo que evidentemente estamos ante una medida de las que se conocen como electoreras. Jacob Polensky pues, es una persona también que, digamos, entre las cosas que enfrenta, pues es una denuncia penal de sus propios compañeros. Es, digamos, tiene una acusación de desvío de fondos de cientos de millones de pesos por la propia gente de Morena. Utilizar el tema de los expresidentes, ciertamente, como lo comentabas ahorita con el maestro Zárate, pues va a ser redituable, porque es un tema que ha puesto en primera durante varias semanas el presidente de la República, y posicionar esos temas pues tiene su... no lo hace cualquiera, y el presidente lo sabe hacer y lo ha sabido colocar. Entonces, es un tema que está ya en el colectivo, es un tema conocido, es un tema del cual la gente sabe de qué se trata, en qué consiste, y ha opinado ya al respecto. Entonces, tocar temas muy conocidos y que sean, digamos, redituables políticamente, electoralmente, pues va a ser algo que va a hacer todos los candidatos de Morena. Creo que la competencia va a ser muy complicada en Morena. Bien decía Enrique en el otro bloque, es la llegada de Muñoz Ledo, a que obedece pues al método de selección. Al ser una elección abierta con la ciudadanía, pues van los más conocidos. Jacob me imagino que tiene algún grado de popularidad. Hay que ver si es buena o mala. Que por lo menos en Morena es bastante mala la imagen que tiene, pero pues quizás no participen nada más los de Morena. Pero sí, digamos, Muñoz Ledo podría hacer una campaña interesante, inteligente, sin necesidad de andarse desplazando mucho. Y los otros personajes necesitarían bastante más para llamar la atención. En ese sentido, es muy posible que este tipo de llamaradas de petate, como lo hace la señora Polensky, pues vayan a tener van a tener un eco mediático, van a tener el flash que requieren o el flash que ellos quieren, pero no van a tener de ninguna manera la debida consecuencia jurídica o legal o judicial. Eso no va a significar que se haga. Cada quien puede hacer su solicitud que quiere, y va a ser como que la feria
la candidatura de Morena, porque hay que convencer como que a todos, entonces hay que hablar de lo común, hay que hablar de los Soya, y hay que hablar de los neoliberalismos y de Peña y de Calderón, y hay que hablar de juicios, y esos son los temas, no serán los temas de qué debe proponer el partido, qué debe hacer el partido o qué tipo de liderazgo requiere el partido. Quizás Porfirio en ese sentido puede hacer una campaña un poco más, sin duda más inteligente que Jacob, pues tampoco es un gran reto, ¿no? O que algunos de sus otros compañeros, que el propio Mario Delgado, creo que en eso Porfirio se los puede llevar de calle, ¿no? Si se hicieran debates. Pero también Porfirio va a poder jalar una suerte de perfil centrista por las posturas que él ha tenido ante ciertos despropósitos, no solo de su partido, de su bancada de diputados, sino también del propio presidente de la República. Y los demás pues van a tener que hacer un pleito de ver qué ocurrencia tienen para poder llamar la atención y jalarse más votos. Creo que la llegada de Porfirio sin duda mueve la balanza, mueve el equilibrio, no digamos, es un hombre mayor que ha estado en las luchas políticas por lo menos en los últimos 50 años o más. Como decía yo, ha liderado pues, 2 partidos, ha sido un senador de oposición único contra el PRI allá en épocas de Salinas, es un político destacadísimo y completamente lúcido, como lo ha mostrado durante el morenato. Entonces va a ser complicado para los que quieren obtener otro tipo de cosas, otro tipo de votos, otro tipo de atención, el lograr popularidad. Creo que veremos también, junto con esto, pues ya lo platicaremos cuando esté el proceso, pues una gran suerte de acarreos, de manejo de votantes, que eso es pues la usanza de todos los partidos, y como Morena tiene en su centro pues un poco del bagazo de todos los partidos, pues van a ser mañas multiplicadas. Enrique, por favor, adelante. En Morena son llevaditos. Entonces, lo que podemos esperar es que durante esta contienda por la presidencia nacional y la Secretaría General, porque están en juego las dos, vayamos a observar que se dan como si fueran conservadores, para citar al presidente, y van a salir todos los defectos habidos y por haber de los contrincantes, que se van a decir de todo en el ánimo de tratar de posicionarse en la opinión pública o desprestigiar a quien eventualmente ya está posicionado. No me extrañarían críticas al pasado priista y perredista de Muñoz Ledo, a las actitudes rebeldes que tuvo en la Cámara de Diputados, o a la gestión de Mario Delgado en el pasado, en el gobierno de Marcelo Ebrard, o a los cuestionables manejos de Jacob Polevsky al frente de Morena. En fin, van a salir todo este tipo de cosas. Pero, insisto, el hecho de que se resuelva quién va a ser el nuevo presidente y el nuevo secretario o secretaria general sobre la base de una encuesta deja pocos márgenes de maniobra. Los acarreos funcionan cuando hay urnas, cuando hay este tipo de procesos, pero cuando es una llamada telefónica a una muestra anónima, pues los márgenes son más pequeños, y lo que queda por hacer es tratar de influir en la opinión pública. Así que es la intención, me parece, de Jacob Polevsky de subirse a este tema que el presidente ha puesto sobre la mesa desde hace ya varios días en la dirección que el maestro Zárate estaba planteando hace unos minutos, y creo que Jacob dice, pues yo me trepo, capaz que me funciona y me convierto en la candidata que enarbola como bandera enjuiciar a los presidentes. A ver si alguien más se sigue con esa bandera. Entonces, va a ser interesante. Insisto, es algo inédito, y siendo el partido en el gobierno, realmente va a ser un proceso que va a generar por lo menos mucho espectáculo.
Se van a dar duro a tu juicio. No olvidemos que ya Mario Delgado y Porfirio tuvieron sus escarceos en la Cámara de Diputados después de que iniciaron una legislatura entre flores y loas y admiraciones y todo, y acabaron distanciados. Muñoz Ledo le pidió que renunciara a la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Rápidamente, antes de irnos, nos quedan unos minutitos. Maestro Zárate, hoy se da a conocer que hay 4 funcionarios del INE, del Instituto Nacional Electoral, que han sido vinculados a proceso por una licitación ilegal, según se ha dicho así, por un servicio alimentario dentro del INE. Y bueno, pues hay que recalcar aquí que no son consejeros, para quien nos escucha, son funcionarios, es decir, son directivos del instituto, pero no son consejeros. Esto debilita al INE frente al proceso electoral del año entrante, refuerza esta argumentación del presidente. Una reflexión muy breve, maestro Zárate, por favor. Sí, Leonardo, sin duda. Yo creo que construimos en las últimas décadas instituciones ciudadanas, autónomas, y pensamos que otorgarles grandes presupuestos, grandes ingresos a los funcionarios los iba a salvar de esa tentación que es evidente que no se salva. Entonces, creo que en la medida en que se presenten denuncias sustentadas sobre abusos, sobre beneficios indebidos, pues cuestiona a la institución, y bien lo marcas en el sentido de que no son consejeros. Sin embargo, el golpe creo que sí afecta la credibilidad y sobre todo refuerza esta idea de un INE que es una más de esas instituciones a las cuales hay un propósito de debilitar o incluso de secuestrar, como ocurrió con el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues muy claro, maestro, gracias. Sí, hay un elemento ahí. Juan Ignacio, ¿qué lectura haces de esta vinculación a proceso? Bueno, mira, pues habría que ver, no conozco el caso a fondo, pero sí hay que tener en cuenta que el INE ha sido una institución relevante para la democracia en México, que va a entrar en el proceso electoral y por lo tanto estará sujeto a un escrutinio público muy fuerte, que los partidos políticos no son precisamente muy respetuosos del árbitro electoral, y que vamos a tener una serie de cuestionamientos casi cotidianos sobre las decisiones del instituto. En este contexto que se dé esta investigación, pues ojalá sea algo rápido, efectivo, ejemplar, para que podamos entrar ya en este proceso que ya inició, lo que podamos entrar ya en lo que van a ser las campañas, etcétera, con un INE más sólido, menos cuestionado y precisamente con menos problemas como los que estamos mencionando. Enrique, entiendo incluso que el proceso surgió al interior del INE, no viene de una denuncia externa, sino que son la autoridad interna del INE la que detecta esta inconsistencia y ya se presenta la denuncia y separa a los funcionarios. Enrique. Es el órgano interno de control, pero fíjate que hay contradicciones. El INE acaba de emitir una breve tarjeta informativa, pero directamente de comunicación social del INE, donde señala que los funcionarios no están separados de sus cargos, siguen desempeñándolos y hay un plazo de 6 meses para que se resuelva. En contradicción con lo que la Fiscalía había comunicado más temprano, donde decía que habían sido vinculados a proceso. Entonces, de entrada, ya te da la idea de que pareciera haber ahí un tira-tira. Independientemente, no conozco yo tampoco la solidez de la investigación que haya hecho el órgano interno de control, pero el que haya 2 versiones que públicamente ya están chocando, pues como que sí desconcierta un poco y deja la idea de si más allá de endosar la responsabilidad a los funcionarios, no hay la idea también de crear esta imagen de un INE corrupto, de un INE que no cuida los dineros públicos, etcétera, etcétera. Creo que por lo menos nos hace sospechar que pudiera haber algo por allí.
Pues sí, por eso justamente lo ponía sobre la mesa y en estos momentos muy delicados. Vamos a ver cómo avanza el proceso y qué elementos de prueba se presentan, pero ciertamente para el INE pues es un momento difícil al inicio del año electoral que venga una investigación de esta naturaleza. Se nos termina el tiempo, debemos irnos. Le agradezco profundamente, maestro Alfonso Zárate, muchas gracias como siempre. Juan Ignacio Zavala, un abrazo grande, gracias. Y Enrique Quintana, muchas gracias, buenas noches. Y gracias a usted por la gentileza de su atención esta noche. No se despegue, mucho más aquí en el Financiero Bloomberg a continuación. Buenas noches.